Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy muy feliz de que estén aquí conmigo escuchando esto. Yo soy Rubí y les doy la bienvenida a mi canal y a mi podcast, Psique, la diosa del alma. Y bueno, pues nada, muchas gracias por escucharme. De verdad lo aprecio. Y bueno, en esta ocasión les quiero compartir un mensaje muy importante, ¿ok? Y pues espero que les sirva, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar. Fíjense, el tema es bueno, primero le quería poner de tema la primera idea era decir como pautas o algo así para saber cómo decidir a qué personas soltar y a qué personas mantener en nuestras vidas, ¿ok? Y pero, o sea, esa era la primera idea, pero como que siento que no es tanto el cómo decidir, sino que es más bien aprender a reconocer, como aprender a reconocer quiénes son los demás y por qué se comportan como se comportan, y que esto no tiene mucho o nada que ver con nosotros, ¿verdad? Entonces, el tema es la manipulación que vivimos algunos, ¿verdad? Cuando se nos dice que somos malas personas por alejarnos de quien nos hace daño o no nos deja crecer, ¿ok? Entonces ese es el punto principal. Entonces, ¿cómo resolver este conflicto en nuestra mente? Si es que nosotros nos lo hemos creído, si es que nosotros nos hemos creído que efectivamente sí somos malas personas por alejarnos, por dejar atrás a la gente que nos hace daño. Y yo sé que si algunos podrán escuchar esto, algunos afortunados podrán escuchar esto y decir, pues claro, ¿no? O sea, claro que sí, o sea, hay que alejarse de la gente que nos hace daño. ¿Cómo se te ocurre que no? ¿Verdad? Se podría ser pues, lo primero que algunas personas afortunadas podrán pensar. Pero para los que hemos crecido en ambientes más, pues sí, en ambientes más tóxicos o violentos, llenos de incongruencias, pues es difícil, ¿ok? Es mucho más difícil hacerlo y comprenderlo, porque sé que en verdad una parte de nosotros, una parte de nosotros piensa o siente que sí estás haciendo, que sí está siendo como injusto, que sí está siendo cruel, ¿ok? Entonces estas personas te dicen que nosotros nos sentimos mejor, ¿no? O sea, sí intentan manipularnos. Nos dicen que si nos creemos mejor que ellos, que no los comprendemos, que nos hace falta humildad para comprender por qué tu madre actúa como actúa, ¿no? Porque tus tíos actúan como actúan. Que si son violentos, pues, ay, pues pobrecitos, ¿no? ¿Qué vida habrán tenido para ser así? Y tú no los comprendes, ¿no? No que te las das de bueno, no que según tú sí no eres así, eres mejor persona, pero ay, no los comprendes,
O sea, es esta clase de discurso que lo único que quiere hacer es confundirnos. Pero pues es que crecimos con ese discurso. Entonces por eso es tan difícil como ver la verdad, ¿no? O sea, decir, caray, ¿sí estaré siendo malo yo? ¿O serán malos ellos? ¿Serán ellos los injustos? Porque me están obligando a mí a pagar por el dolor que yo no cometí. O sea, me estás haciendo que yo pague, que yo, aunque no te he lastimado, reciba el daño, o aguante el daño que te provocaron otros. Entonces es voltear la verdad, ¿cierto? Voltear por completo la verdad. Entonces, pues qué, o sea, ¿cuál sería lo justo? ¿Ok? ¿Qué serían esas como pautas que nos pueden ayudar a salir como de este embrujo mental? O sea, manipulación. Fíjense. Justo si eres como muy empático o pues sí, sobre todo si eres muy empático o has crecido manipulado, pues tú no quieres de verdad dañar a los otros, ¿verdad? Pero te está olvidando que ellos sí te están haciendo daño a ti y que ni siquiera están pensando en corregirlo o cambiar, ni siquiera les interesa. Entonces, ¿qué podemos decirnos a nosotros mismos o qué tenemos que hacer con nosotros mismos? ¿Ok? Primero, bueno, no primero, pero ¿qué nos va a ayudar? ¿Vale? Para lidiar con estas personas, para salir de la manipulación y para alejarnos de ellas. Bueno, es comprender, ¿ok? Que no es que en un sentido tal vez muy amplio de las cosas ellos sean peor y nosotros mejor, ¿ok? Porque en un sentido muy amplio, ¿no? Porque pues todos somos, al final somos todos humanos y todos pues llevamos dolor o tenemos heridas, ¿no? Pero sí somos diferentes, o sea, sí hay cosas que nos diferencian. Y es cómo nos comportamos o lo que decidimos hacer con ese dolor, ¿ok? Que unos deciden sanar y otros no, otros deciden desquitarse justo con quien ni siquiera les provocó el daño. ¿Qué puede ser más injusto que eso? Entonces, pues sí hay que, o sea, comprender que esto no nos hace unos santos, ¿ok? Sí, no somos tal vez esos santos, pero tampoco somos los villanos, o sea, somos seres humanos igual. Entonces, es decirnos a nosotros mismos, lo entiendo por qué te comportas así, te veo, o sea, te veo a ti como realmente eres, que lo que has hecho y cómo me has tratado, el daño que me has causado, ha sido más por la persona que tú eres que por la persona que yo soy. Pero que no te quiero en mi vida. Tampoco te estoy condenando, ¿ok? Tampoco estamos condenando a los demás, porque nosotros no somos Dios para condenar a nadie. Y en realidad el único que puede condenarse a sí mismo es cada quien, ¿okay? Ni siquiera es Dios en un principio o en un primer lugar el que condena.
primero es uno, con nuestros actos. Entonces, no soy el juez que imparte sentencias o castigos a otros, pero sí soy la jueza que se da justicia a sí misma. No como un juez oscuro, así, un verdugo, ¿verdad? Que sería más bien como un verdugo, un dictador. No, como una madre o un padre blanco que busca el bienestar de sus hijos a pesar de todo, ¿ok? Porque sabe que el castigo en sí mismo es el error que cometemos. Entonces, esta energía de un padre en luz o de un juez en luz no va a buscar torturar ni humillar a otros por los errores que hayan cometido, menos a sus hijos. Sabe que esos errores van a enseñarle o puede aprender de ello. Entonces ya no busca ponerle más castigos, lo que busca es su bienestar y que aprenda, ¿verdad? Entonces, es decir, otra vez, yo me voy a encargar de mí. Y eso no es soberbio, ni es egoísta, es justo. Es lo justo para mí, porque yo me hago justicia a mí misma o a mí mismo. ¿Ok? Y sí, te estoy dejando atrás. Estoy dejando atrás a personas, estoy terminando con novios, con amigos. Estoy dándole la espalda a algunos. No porque yo me crea superior o crea que yo soy perfecta y no cometo ni un solo error. Claro que cometo errores y los seguiré cometiendo probablemente hasta el último de mis días. Pero en esta ocasión, en esta relación, en estos momentos de mi vida, yo no te hice lo que tú me has hecho. Yo no te he tratado a ti como tú me has tratado, ni he hecho nada para merecerme ese trato. ¿Por qué? Pues porque yo sí te valoro, ¿no? En primer lugar, yo sí me valoro a mí. Y por lo tanto, como me valoro a mí, pues yo no quiero ensuciarme con ese comportamiento hacia los demás. O sea, aunque sea hacia los demás, primero pasa por uno, ¿ok? Yo no hice lo que tú has hecho. Porque incluso te pueden alegar... Bueno, incluso te puedes alejar de la gente por cosas que le han hecho a otros y no precisamente a ti. Y eso también es sabio, ¿ok? Puedes leer a la gente también por cómo se comporta con otros, ¿vale? Si yo haré después estas cosas, quién sabe. Yo puedo creer firmemente que no, por la persona que soy ahora y por la persona en la que quiero convertirme. Pero eso no importa, ni es asunto de los demás, solo es asunto mío, ¿ok? Si lo hice antes, si antes me equivoqué, pues sí, tal vez porque era madura, porque era una niña o un niño. Y eran errores porque estaba creciendo, o sea, estaba en el camino de aprender a vivir, ¿verdad? Al menos en el principio. Pero igual ya no importa, porque eso ya se quedó atrás. O sea, esa persona que cometió esos errores, esa niña o ese adolescente, ya no existe. ¿Ok? E incluso si en ese momento te equivocaste, o nos equivocamos en el pasado, pues fue por verdadera inmadurez. O sea, no teníamos el corazón tan lleno de dolor ni tan endurecido, ¿verdad? Y esto va sobre todo como, o sea, los hijos de estas familias, ¿no? A los que ahora apenas son adolescentes o son adultos jóvenes, ¿ok? Sí hay una diferencia. No es el mismo dolor el que carga tu abuelo al que carga... O sea, no es el mismo dolor que carga un abuelo o un anciano el que carga un niño o un adolescente.
sé que a ambos les duele y para ambos el dolor es real, ¿ok? O sea, no estoy invalidando ninguna emoción, pero no son los mismos golpes los que has recibido, ¿ok? Y con el tiempo, cuando no sanamos de esos golpes o de esas heridas, el corazón se va endureciendo o se va ensuciando. Entonces, ¿quién tiene el corazón más puro? Pues en comparación de tú o de ti con tus padres o de ti con tus abuelos, sí lo tienes tú más puro, ¿ok? Que no te engañen, o sea, no es igual. O sea, no puedes comparar y decir, o sea, no puedes juzgar tan severamente a una niña o a un adolescente o a un adulto joven como juzgar a un padre o a un no sé, alguien con una posición que se supone ya debería de tener cierta madurez, ¿verdad? Que se supone ya debería de actuar de cierta forma. Entonces, o sea, esto lo digo porque quieren hacernos creer que justo por esos errores que cometimos en nuestra adolescencia pueden condenarnos para toda la vida, ¿no? O sea, como si eso ya, como si no se nos permitiera cometer ningún error, incluso en la adolescencia, cuando se supone que es hasta para eso, porque si no, ¿cómo vas a aprender o cómo te vas a convertir en un adulto si no has tenido errores, si no has tenido experiencias, ¿verdad? Si no has tenido cambio, evolución, ¿ok? Lo digo por esto, o sea, no trato de minimizar el dolor de nadie, en verdad, ¿ok? ¿Qué más? Ahora, ¿quién hace esto? O sea, ¿quién te manipula para tratar, o quién manipula a los demás para tratar de hacerlos, no sé, como de hacerlos creer que no hay más, ¿verdad? O sea, que después de tus errores no hay más, o que vas a ser igual siempre. O sea, que si ya fuiste un adolescente tal vez un poquito fiestero o que bebías mucho o cosas así, ¿no? Como más caótico, más desordenado. Y por eso quieren juzgarte para toda tu vida, ¿no? No, por eso quieren hacerte creer que pues ya no hay más, ¿no? Que cómo es posible, cómo no vas a cambiar. Pues la gente que hace esto es gente que también tuvo esas experiencias, que también tuvo esos errores, pero que no aprendió de ellos. O sea, no avanzó, no logró como cosechar la sabiduría o lo que esos momentos de la vida le estaban mostrando, ¿ok? No aprendió. Entonces se siguió comportando igual, ¿ok? Siguió dejándose lastimar, siguió con estos comportamientos como más erráticos, ¿no? Esto obviamente, les digo, te endurece el corazón. Entonces tú te empiezas a volver así, o sea, tú como ya te han lastimado tantas veces, pues tú entonces dices, pues yo también voy a lastimar a los demás, porque no es justo que nada más a mí me lastimen, ¿verdad? Entonces nunca te vuelves leal o nunca se vuelven leales, porque primero tienes que para ser leal con los demás, primero tienes que ser leal a ti mismo, ¿ok? Entonces para ellos la lealtad no existe porque pues se siguen fallando. O sea, es como inconcebible para ellos creer que pueda ser leal a alguien más cuando ni siquiera son leales a sí mismos o a sí mismas. Y por eso también te juzgan o nos juzgan tan severamente, ¿ok?
porque no, o sea, no pueden creer cómo es que sí existe alguien que ha aprendido de sus errores, ¿no? Que sí se ha corregido a sí mismo, que ha evolucionado, que ahora modera sus actos, ¿no? Que si en la adolescencia fue tal vez que tenía muchos novios o muchas novias, y ahora ya no, o sea, ahora ya aprendió a elegir ahora con cautela, ¿no? Con más no dejarse llevar tanto como por la atracción o el momento, ¿no? Ya se modera, ya se conoce a sí mismo. O que fue un niño que de niño y comía muchos dulces, ¿no? O sí, muchas golosinas, tal vez que dormía mucho, que no hacía ejercicio, no sé. Y ahora de adulto dice, bueno, pues ya no, o sea, ya eso ya quedó en el pasado, ¿no? Ahora voy a comer sano, voy a comer más natural, voy a hacer ejercicio, voy a tener más disciplina, ¿no? Y ellos no pueden creerlo. O sea, ¿por qué? Pues porque ellos nunca pudieron hacerlo. O sea, nunca pudieron salir de esos comportamientos que, o sea, sí son de bajo astral, o sea, sí son como negativos, de una vibración baja, pero que pues muchas veces son necesarios para crecer, ¿no? O sea, que son etapas de la vida o momentos de la vida, o sea, no quiere decir que te vayas a quedar allí para siempre. Y como ellos no pudieron trascender esto, pues no saben que existe más, ¿no? O sea, es como en serio no poder ver más allá de ti o de tus narices, ¿no? Como dicen coloquialmente. Porque no, o sea, no vas a poder ver o no vas a poder distinguir algo que no comprendas, ¿ok? Y yo no voy a decir que yo, o sea, otra vez, no voy a decir que yo no haya estado ciega antes. Claro que sí, ¿no? Claro que lo estuve, como todos, yo creo, todos es que nos cegamos a diferentes cosas, ¿verdad? Pero ya no, o sea, ya lo que viví, ya los errores, ya me enseñaron, ya abrí los ojos, ya, o tú ya abriste los ojos. Y ahora sería un insulto a ti, a tu alma, tu propio crecimiento, si sigues compartiendo tu energía con gente que no quiere sanar, porque todos podemos, solo que no están dispuestos a hacer lo necesario, ¿verdad? O sea, no renuncian a esa sombra o a esos vicios o a eso que los tiene atorados allí. Hay que dejarlos, o sea, ese es el verdadero sacrificio, o sea, eso es lo que de verdad, verdaderamente tienes que sacrificar para tener como la luz o para vivir en el alto astral, que también es como crecer de verdad, ¿no? O sea, convertirte en una persona completa, o sea, equilibrada. Y bueno, tengo más ejemplos sobre esto, ¿no? De cómo les molesta, que no pueden creer que tú sí seas capaz de moderarte, fíjense. Justo en una ocasión que estaba con estas personas manipuladoras, estábamos comiendo y yo pedí una cerveza, ¿no? Yo tenía en ese tiempo como 22 años, o sea, en realidad no fue hace mucho. El chiste es que yo pedí una cerveza y cuando me la terminé me ofrecieron otra, ¿no? Y yo ya no quise más, o sea, con una cerveza pues estuvo bastante bien, o sea, cervecitas pequeñas, ¿no? Y como que no, o sea, igual en su cabeza empezaron como que a criticarme, ¿no? Bueno, me lo dijeron, de que, ay, sí, pero si tú tomas mucho, ¿no? Y cómo si te la estoy regalando, o sea, cosas así me empezaron a decir. Y yo dije, bueno, para empezar, ¿de cuándo me conoces que tomo mucho, no? O ¿de dónde me conoces que tomo mucho? Ellas se referían a una fiesta que había ocurrido cuando yo tenía como
18, 19, en la que había bebido bastante para ellas, ¿no? Pero bueno, sí bebí más de una cervecita. Y ellas me seguían juzgando por eso, o sea, seguían creyendo que pues, yo era así, ¿no? O en su mente se hicieron la idea de que yo era así por una ocasión en la que me vieron hacer eso. Y yo dije, pues no, pues ya tiene años, ¿no? O sea, si me viste hacer eso, pues fue en una época, un tiempo, y ya no, o sea, yo ya no bebo así. Entonces, aparte de que, pues bueno, no importa que me la regales, ¿no? O sea, aunque me regales algo, pues si yo no lo quiero, pues no lo voy a tomar, ¿por qué? O sea, no le voy a meter algo a mi cuerpo. Nada más porque me lo estés regalando, o sea, creo que hasta eso debería de ser al revés, ¿no? Sobre todo lo que te regalen, no te lo metas al cuerpo. Estoy hablando de cerveza. Bueno, otra ocasión, ¿no? En la que me decían, bueno, yo les contaba que había como en mi trabajo, que había hombres casados que como que me coqueteaban y pues yo me decían, pero ¿te gustan? ¿No? O sea, me preguntaban. Y yo pues es que no, ni siquiera importa, o sea, yo no me fijo, ¿no? O sea, no me voy a fijar en un hombre que está casado. O sea, no le voy a dar, no lo voy a voltear a ver de ese modo, ¿no? Ni siquiera me voy a fijar si se me hace atractivo o no, porque está casado, ¿no? O sea, esa es mi mentalidad, ¿no? O sea, me refiero a que no le voy a dar ni un poquito de esa atención que le daría a otra persona con la que sí tengo la intención de formar una relación o algo. Y tampoco se lo podían creer, ¿no? O sea, de verdad no podían creerse esto. Y me decían, ay, pero pues si está guapo, que no lo has... pues es que es normal que te guste alguien, que te llame la atención, que importa que está casado. Y... no sé, o sea, como que ellas se iban todo por el lado físico, ¿no? Me decían, no, pero cómo es, pero sus ojos, pero su cuerpo, cosas así. Y yo, pues no, o sea, eso la verdad es que no importa, porque está casado, porque es mucho mayor que yo, porque ya tiene hijos, ¿no? Entonces, sí ven, o sea, como incluso en lo que, pues sí, o sea, como que o sea, ya vemos otras cosas que igual y tal vez en la juventud o no sé, otras personas no alcanzan a ver, ¿no? Porque ya creciste, porque ya maduraste, o estás madurando. Y así tengo muchos ejemplos. También me acuerdo que bueno, de una persona a la que yo dejé de hablarle definitivamente, también me juzgaban por haberlo hecho y me decían que yo era muy tonta, ¿no? Porque esta persona tenía mucho dinero. Y que yo, o sea, que pues ya, o sea, como que había renunciado a eso, ¿no? A las cosas que ella podía regalarme o el dinero que podía darme. Y yo decía, bueno, o sea, ¿qué importa si tiene mucho o poco dinero? Yo me estoy alejando de esta persona porque es muy grosera conmigo, ¿no? Pues muy malintencionada, es súper doble, triple cara conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué importa que tenga mucho dinero? ¿Qué importa que me quiera regalar cosas? Yo no... o sea, yo no voy a tener a alguien en mi vida solo por eso. Porque es mucho más valioso, o sea, es invaluable. No le puedes poner precio a tu bienestar, ¿no? O sea, a tu paz mental, a tu... o sea, el mantenerte íntegro y leal a ti. O sea, eso sería ser desleal conmigo y pues no lo voy a tolerar. No me importa que venga y me ofrezca regalos. Eso no lo compensa, ¿verdad? Entonces, pues no, para ellas esto nunca
nunca fue así, o sea, para ellas lo importante era como las cosas que pudiera regalarme, porque por eso ellas la aguantaban y le soportaban tantas groserías, porque les regalaba cosas. ¿Se dan cuenta? Y a muchos nos educaron con esta terrible forma de pensar, que realmente lo único que nos están enseñando es como enseñarnos a humillarnos a nosotros mismos, o sea, dejar que otros nos humillen y por lo tanto pues también humillarnos nosotros. Pero bueno, entonces así son estas personas, ¿cierto? Estas personas que te juzgan a ti por sí crecer, por sí poner límites, por sí ser firme, ¿ok? Por sí alejarte de quien no es leal, de quien no se merece tu confianza, de quien no valora realmente no te valora a ti por quien eres, sino lo que puede sacar de ti, ¿verdad? Y para ellos es imposible que haya gente que no sea igual, ¿no? Diferente. Porque otra vez, o sea, no han sido capaces de cambiar ni de aprender de la vida, por lo tanto no han sido capaces de comportarse de una manera distinta. Y esto es vivir desde la necesidad, desde como la codependencia, el acostumbrarse a ser humilladas, humillados, maltratados, con tal de tener algo, ¿no? Un mínimo de algo. Así sea un mínimo de atención, un mínimo de compañía. Pues cualquier compañía, ¿no? Cualquier plática, o sea, se quedan con cualquier conversación, escuchan cualquier cosa, no, o sea, no distinguen, no ponen límites, ¿verdad? No saben qué sí, qué no. Y pues esto en realidad, o sea, si lo intentamos comprender, pues en realidad es triste. Y es como, o sea, esta es la manifestación de la pobreza interior, ¿verdad? Así es como se manifiesta la pobreza internamente. O sea, en el interior sienten toda esa escasez, o sea, tienen mucha escasez porque no la han llenado consigo mismos, ¿verdad? Y te van a juzgar a ti como egoísta porque tú sí has sabido hacerlo, ¿ok? No es que hayamos nacido perfectos o que nunca se nos hayan enseñado estas costumbres o que nunca hayamos caído en ellas, no. Al contrario, es porque caímos en ellas, es que las aprendimos a trascender, o sea, como casi nos obligamos, ¿no? Porque no queremos seguir viviendo así. En fin, nos juzgan por esto, por no actuar como ellos, por no seguir su ejemplo, pésimo ejemplo, ¿no? Entonces, pues otra vez la solución a esto es que nosotros sí seamos justos con nosotros mismos. Y alejar a esta gente de nuestra vida. Tal vez en un futuro cambien, tal vez no. Eso no está en nuestras manos, solo está en sus manos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de nosotros mismos, ¿ok? Cuidar de nuestra alma, cuidar de nuestra mente, cuidar de nuestro cuerpo. Eso es lo justo, lo que podemos hacer por nosotros mismos e incluso por las personas que amamos o que en verdad nos amen, porque a estas personas les va a dar, o sea, ellos no te van a considerar egoísta, ellos no te van a considerar cruel ni soberbio, porque ellos saben, ¿no? O sea, estas personas saben, también lo han hecho y te aman de verdad y saben lo que es el verdadero amor y no van a juzgarte por quererte a ti mismo.
sé que dije muchas veces la palabra juzgar en esta conversación. Y es también porque yo creo que jamás vamos a dejar de juzgar, porque eso es imposible. Desde mi experiencia, desde lo que sé, yo les puedo decir que eso es imposible, porque el juicio es una cualidad de la mente humana, ¿ok? Mientras estemos aquí, mientras seamos humanos, nuestra mente va a tener esa cualidad, que es como de separar, ¿no? De ordenar para poder decidir. Pero lo que debemos hacer nosotros es tratar de no caer en las trampas de la mente, ¿ok? Como en la trampa del ego, que es justo que te empieces a creer como soberbio, que te empieces a convertir en lugar del juez en luz, del padre blanco, convertirte en un juez oscuro, un padre oscuro, como un verdugo, más o menos así es, ¿ok? O un dictador que no hace de todo menos justicia, ¿verdad? Hace pura injusticia, pero él en su, como es tan severo, cree que eso es lo justo. Entonces, esta es la trampa del ego, es la trampa en la que podemos caer si no nos equilibramos con el amor, con el espíritu, con la comprensión, ¿verdad? Y tampoco, o sea, al mismo tiempo tampoco debemos creernos o, pues sí, dejar que otros nos juzguen o nos condenen de la misma forma, porque pues nadie, o sea, en realidad nadie sabe completamente la historia de alguien. A duras penas la sabemos nosotros, ¿cierto? Entonces solo cada quien y Dios lo sabe. Por eso digo, o sea, no, con todo esto tampoco te estoy diciendo que te conviertas en un juez o que te creas o nos creamos soberbios, ¿verdad? De que o sea, sí podemos ver, sí podemos leer a la gente, pero no es una condena, ¿ok? No es creernos como ahora el que va a ir por allí diciéndole a todos cómo sí ser y cómo no ser, ¿verdad? Que otra vez eso es caerte, o sea, eso es que ya te caes. Tenemos que buscar como el equilibrio, con el amor, con la compasión, ¿ok? Y justo por sé que esto puede ser confuso para la mente, ¿verdad? Entonces hay que recurrir al corazón, hay que preguntarle a nuestro corazón, porque o sea, el corazón es el que debe de marcar el camino, ¿ok? El corazón es el que marca el camino correcto para cada uno de nosotros y es el sabio, o sea, es el verdadero sabio aquí. La mente se vuelve sabia, el ego se vuelve sabio cuando escucha al corazón y cuando se deja guiar por él, cuando el amor lo purifica, ¿ok? Entonces hay que confiar en nuestras corazonadas, confiar en nuestra intuición y dejar de escuchar el ruido de toda la gente que quiere decirnos cómo vivir, que quiere decirnos cómo decidir, cómo ser. Silenciar también el ruido de nuestra propia mente, que justo está condicionada por todo lo de afuera y que incluso está limitada por creencias que se nos escapan o sea, que todavía no somos conscientes de todas esas creencias. Entonces hay que buscar el silencio, buscar como la solitud, que es estar lejos, o sea, solo, apartado de otros, pero con uno mismo. Y allí, o sea, en esa solitud, sentir qué es lo correcto para ti, ¿ok? ¿Qué es lo correcto para cada uno de nosotros en esos momentos de nuestra vida, en el presente, en ese presente? Okay. Entonces, sí es muy importante
superar pues estas trampas, que así como nuestra mente nos pone estas trampas, pues también los demás, porque los demás han caído en las trampas de su propia mente, ¿verdad? Entonces, sí alejarnos de estas personas, sí, por lo que más quieran, alejarse de estas personas, pero no vivir con esa como con esa soberbia o ese dolor, o sea, ese juicio tan severo que tortura a nuestra propia mente, ¿ok? Y bueno, ya para terminar, lo quiero terminar con una frase que leí por ahí en Instagram, lo que me gustó mucho, que dice: no seas soberbio con los humildes y tampoco seas humilde con los soberbios, ¿ok? ¿Cuáles serían los soberbios otra vez? Pues estas personas, ¿verdad? De los ejemplos que pues no admiten su parte de responsabilidad, que no admiten la responsabilidad que tienen del dolor que causan en los demás, o la responsabilidad que tienen de sus propias vidas, ¿no? O sea, a pesar del dolor que hayamos vivido, de las cosas como horribles que hayamos experimentado, pues tenemos la responsabilidad de nuestras propias vidas. Entonces, estas personas tan soberbias que ni siquiera han sanado, pero, o sea, ni siquiera han recorrido el camino, y si creen que pueden decirle a los demás cómo recorrer el camino, ¿no? O hasta dónde termina el camino, hasta dónde llega el camino, cuando todos tenemos caminos distintos, ¿no? O sea, todos vamos para diferentes lugares. O sea, ¿qué puede ser más soberbio que eso, ¿no? O sea, alguien que como de su falsa percepción de la realidad o su limitada percepción le dice a otros hasta dónde sí pueden llegar o qué sí pueden hacer y qué cosas no, si ellos nunca aprendieron. Entonces, a esto se refiere esta frase de no ser humilde con los soberbios, ¿ok? Es alejarte de allí. Y tampoco ser soberbio con los humildes, que es el otro lado, ¿ok? Entonces, estos jueces oscuros, estos padres oscuros, créanlo, no merecen tu compañía, ni tu humildad, no tanta como para que estés allí atado a ellos, dejando que desquiten todo su rencor contigo, que pues que no, o sea, incluso cuando nos equivocamos, de verdad nosotros tampoco deberíamos dejar que desquiten o sea, que se desquiten o que nos condenen tan gravemente, ¿no? O sea, somos nuestro propio, o sea, el error otra vez ya es el mismo, ya es el propio castigo, ¿ok? Entonces, sí, estas personas sí seguro que merecen la compasión de Dios, claro, y la de ellos mismos, ¿verdad? Por lo mismo que acabo de decir. Su propia compañía, su propio entendimiento, su propio amor para sanar. O sea, no les estamos deseando que no sanen, ni les estamos deseando que pues que no aprendan o que vivan en esa, o sea, en la sombra para siempre. No, solo estamos cuidando nuestra luz, o sea, honrando nuestra luz, ¿vale? Y bueno, otra cosa que me dijeron a mí mucho es que me faltaba humildad, ¿no? O sea, que según
como yo me alejaba de estas personas que se esforzaban por maltratarme y humillarme y todo eso, es porque a mí me faltaba humildad. Y pues yo no he leído la definición del diccionario de qué significa humildad, ¿verdad? Pero lo asocio con humanidad, ¿ok? Y para mí, o sea, humildad y humanidad significan saber que, claro que yo no valgo más que nadie, como para ir y maltratarlo o imponerle mi voluntad, pero tampoco valgo menos que nadie y por lo tanto no me voy a dejar que nadie venga y haga esas cosas conmigo, ¿ok? Entonces, de esto hablaré más después, pero por si les ayuda esta pues esta definición a la que yo he llegado de la humildad y la humanidad, ¿no? Es una parte de esto, y yo sé que no lo es todo. Yo sé que si leen, o bueno, no sé, porque no lo he leído, pero si tal vez en un diccionario venga algo más, no sé. Pero, o sea, de verdad creo que esto es algo que tenemos que empezar a practicar en nosotros mismos y enseñar, ¿ok? Entonces, nadie vale más que... Yo no valgo más que nadie, pero tampoco valgo menos que nadie, ¿ok? Y así ustedes. Bueno, creo que ya sería todo. Quedó más largo de lo normal esto, pero creo que sí, o sea, toqué muchos puntos importantes. Y bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda o algo que quieran decir, me encantaría leerlos en los comentarios. Y bueno, por esta ocasión ya sería todo. Gracias por escucharme. Y les mando mucha luz y mucho amor y mucha sabiduría y mucha firmeza y mucha fuerza de voluntad y mucha lealtad para con ustedes mismos, ¿ok? Para que sean fuertes y sean decididos y se alejen de quien los lastima constantemente. Y ya dejen de sentirse culpables por elegirse a ustedes mismos, ¿ok? Si ustedes no se eligen, nadie más los elegirá, ¿ok? Bueno, ahora sí. Gracias, adiós.